Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En el Medio. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con nuestro amigo abogado, además de eso cronista popular, ¿se puede decir así? Choncho, yo soy aprendiz de cronista. El cronista de Maracaibo Choncho y de Alfonso Finoles, ¿verdad? Y el aprendiz de cronista Leonardo Núñez Martínez, que está hoy con nosotros. Bienvenido, Leonardo, a nuestro programa. Gracias, hermano. Conversaremos hoy sobre sus crónicas Orgullosamente Montuno, que ya han dado muchísimo que hacer y que decir y que han recibido muy buenos comentarios en diferentes redes sociales. Vamos a conversar hoy sobre eso y, por supuesto, un poco lo que es nuestra cotidianidad, lo que son nuestros valores, lo que son las tradiciones propias, no solo de Perijá, sino de todo el estado Zulia, incluso de parte de Venezuela. Pero antes de comenzar la conversación con Leonardo Núñez Martínez, vamos a compartir con todos ustedes la pregunta de la semana. Adelante nuestro espacio en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de esta semana tiene que ver con una calle de Maracaibo. La pregunta es, ¿por qué se llama Doctor Portillo a la calle 78 de Maracaibo? ¿Por qué lleva ese nombre de Doctor Portillo? ¿Quién era el Doctor Portillo? Si usted no se sabe la respuesta, espere hasta el final del programa que les daremos la respuesta de este importante personaje de Maracaibo que todo el mundo lo escucha, Doctor Portillo, pero que ni siquiera sabe cuál es el nombre completo ni qué significó el Doctor Portillo en lo que es el devenir, la historia de Maracaibo. ¿Por qué se llama Doctor Portillo a la calle 78 de Maracaibo? La pregunta de la semana que llega a ustedes con el patrocinio del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y la Gobernación del Estado Zulia. Entremos en materia entonces, estamos con Leonardo Núñez Martínez. Leonardo, hombre conocido en muchísimos ámbitos, pero últimamente se ha dedicado, últimamente digo yo, ¿cuánto? ¿2 años? Bueno, tengo Leo, año y medio. Sí. A publicar sus crónicas llamadas Orgullosamente Montuno. Diariamente, sin fallar. Creo que no he fallado ningún día. Aproximadamente van 224, 226 crónicas. Algunas son crónicas, otros son escritos que hacen referencia siempre al ambiente rural, correcto, campestre, montuno, pues, claro, ¿no? En su sentido amplio. Y bueno, ya hablaremos sobre el término montuno que ha causado. Hoy en día mucha gente se identifica, yo soy montuno y me llama montuno, ¿qué fue? Yo también soy montuno. Entonces, bueno, hay un ambiente que ha propiciado, pues, la reconstrucción del término y la revaloración. Sí, me llama la atención porque hace muchos años yo recuerdo, yo estando en el liceo, no voy a decir hace cuánto, en el colegio, decirle montuno era sacarle la madre, como decimos popularmente. Sí, era así como penoso. Era penoso. Como un tipo inculto, como una persona que digamos que estaba toda inhibida y toda, ¿verdad? No tenía conocimiento de nadie, tenía temor de actuar en escena. De allí uno de los grandes valores de lo que estás haciendo, Leonardo, que es precisamente colocar en su lugar lo que significa ser montuno, ser orgullosamente montuno. ¿Y de dónde surgió la idea, Leo? ¿De dónde se te iluminó la mente para comenzar a escribir este tipo de crónicas? La reposición, la reconstrucción de la necesidad de producir alimentos, de desarrollar económicamente el país a partir de la elevación, de la multiplicación del esfuerzo en la producción de alimentos. Esto está acompañado de la revaloración que debe tener el ser humano, porque el actor más importante en el hecho agrícola, en el hecho agrario, es sin lugar a dudas el ser humano, pues. Exacto. El hombre, la mujer. Entonces nosotros tropezamos con ese problema cultural que durante mucho tiempo ha dividido el campo y la ciudad, y de lo cual han escrito muchos autores y muchos periodistas y muchos artistas, se han mofado, se han burlado permanentemente del origen montuno, que tenemos muchos, o casi todos los venezolanos. Prácticamente todos, claro. Y entonces yo creo que la vuelta al campo
o la permanencia en la ciudad, pero para producir alimentos y ocuparse del hecho agrícola y del hecho pecuario, del hecho vegetal o del hecho animal, bueno, necesita que haya una revaloración de esa actividad y que no dé vergüenza, que no dé pena el origen, la procedencia o el dedicarse a la producción de alimentos. Correcto. Cosa que no tienen los sectores bancarios, comerciales, financieros, docentes, académicos que, bueno, gozan de buena salud, como dice la histórica expresión romana. Sí. Entonces, yo creo que como yo acompaño ese relanzamiento que la Revolución Bolivariana ha hecho del hecho productivo, sigue haciendo y está comprometido a seguirlo haciendo. Estamos todos en eso. Entonces yo trato de incidir en la importancia que tiene repoblar de nuevo la llamada provincia, erróneamente, porque aquí no hay nada que se llame provincia, como tampoco hay nada que se llame municipalidad. Aquí hay un conjunto de términos que se llame interior. Interior menos todavía. Pues. Entonces, bueno, pero como yo procuro y trato de incidir en que haya una repoblación del campo, una multiplicación de la preocupación pública sobre la producción en el campo, y trato de incidir en la comprensión novísima desde el punto de vista urbanístico o urbano en general, de que las ciudades son también capaces de producir alimentos. Correcto. Hoy en día una ciudad no es moderna si no resuelve dos cosas, o si no se dedica a dos cosas. O sea, una verdadera transformación de la ciudad hoy pasa porque las ciudades sean productivas, que produzcan parte de los alimentos que consumen sus ciudadanos. Las ciudades no pueden seguir siendo parasitarias, no pueden seguir siendo unos dormitorios y los alimentos generándose, produciéndose en Carora, en los membrillos, en los caballos en Mara o en las sabanas de la Villa del Rosario. No. Exacto. Nosotros tenemos aquí condiciones para producir en el seno de la ciudad. Lo que se llama agricultura urbana. O agricultura urbana. En primer lugar. Y en segundo lugar, una ciudad se transforma en la medida en que es una ciudad ecológica, en que multiplica sus espacios libres, atiende la diversidad biológica, la recreación, es una ciudad limpia que dispone de los desechos y los residuos sólidos, agradable, que tenga ambientación, que el aire esté lo más puro posible, que hayan suficientes parques y áreas disponibles para la recreación ambiental, no contaminada de los ciudadanos, sobre todo de los niños. Entonces, yo creo que en esas dos direcciones está comprometida la gestión de Willy Casanova en el caso de Maracaibo y en el caso de Edwin Arrieta en San Francisco y todos los alcaldes de los 21 municipios del estado Zulia. Entonces yo trato modestamente de contribuir por mi granito de arena, por mi conocimiento, mi granito de arena, por el contacto que he tenido históricamente con el hecho montuno. Claro. Porque el hecho montuno, en su sentido amplio, supone, bueno, comenzamos, en su sentido estricto, cualquiera puede aludir al hecho de una persona que está metida, como decimos en Perijá, en el monte y que no sale de allí. Que vive en el monte. Y que vive en el monte. Y que nació en el monte. Y nació en el monte, y que está metido allí, que vive en chamarro, y que le llora el sombrero, como dice Ali Primera, y bueno, no tiene contacto con la ciudad. Y en el sentido amplio, el montuno es aquella persona que está conectada con la vida rural, que procede o que vive en poblados, caseríos y áreas, digamos, dedicadas a la producción agrícola o pecuaria. ¿Y qué te parece si comenzamos ya con la primera crónica? Claro, de las tantas, seleccionamos algunas para comenzar a compartirla. A propósito, y vamos a comenzar con un personaje que tiene que ver con un caserío donde su entorno, su historia, su tradición y su interior en patios inmensos está relacionada con la producción de alimentos. Comencemos entonces. El primero lo llamaste Si queréis a la salida. Ah, bueno, comenzamos por ahí. Si queréis a la salida. Okay, ¿Quién no recuerda esa frase? A ver. Bueno, porque estas crónicas que yo publico tienen que ver con hechos de la idiosincrasia, del costumbrismo popular, con la geografía, con la ecología, y por supuesto hay un relacionamiento con el hecho político actual. En el caso de esta frase, es una frase zuliana que se extiende mucho más allá de Perijá y todos la decimos, en Maracaibo es común. Yo cuando llegué a Maracaibo me encontré como que era una frase común. Muy común. Yo creo que vos te agarraste unas cuantas veces a la salida. Yo realmente no, pero sí vi unas cuantas, ¿viste? Nemencio creo que también tuvo experiencia. Nemencio, Sinesio. Bueno, entonces ahí yo trato de registrar ese hecho. ¿Para qué? Para declarar que el desafío, la contienda, incluso la controversia que en algunos lugares tiene que resolverse por la vía de la fuerza o del uso de la fuerza, no tiene por qué ser desproporcionada, bárbara, cruel, criminal. Y los muchachos dimos ejemplo de ello, pues.
Llegábamos a un acuerdo, nos mirábamos por el revito de ojos, si querés a la salida. Si querés a la salida. Listo, y eso era un pacto. Yo lo recuerdo también como si queréis nos vemos a la salida. Sí, Le agregaban el nos vemos y claro. ahí Sí, tiene vamos a leer en la voz ¿Cómo no? de su propio autor. Así lo hacemos, dice. La prudencia recomendaba saldar cuentas, fíjate, ¿no? Pero al terminar la clase y fuera del salón, ni siquiera en el recreo, sino a la salida del colegio o el liceo, agarrarse entre pupitres delante del maestro o frente al cafetín nos exponía a una sanción casi segura. Por eso que se buscaba la escena y el momento para la salida. De esta manera dirimíamos los muchachos nuestras diferencias, si estas eran de alguna gravedad y si no había posibilidad de conciliación inmediata. Era un reto que no escondía cobardía, más bien reflejaba decisión de enfrentarnos en un escenario y un momento aconsejable, es decir, propicio, pues, ¿no? Los maestros y maestras vigilaban nuestra salida, claro, porque sabían que eso ocurría con frecuencia, ¿no? Vigilaban nuestra salida hasta cierta distancia. Luego, las miradas amenazantes articulaban con puños cerrados, el cuerpo en posición de combate y los cuadernos o el bulto en el suelo. Exacto. A algunos gallitos se les voy a decir con frecuencia esa frase, paralizando a quien no le interesaba mucho la contienda a golpes. Al que no estaba muy interesado se quedaba quietecito, ¿verdad? Sí. Había que responder al desafío, so pena de declararse vencido anticipadamente, pero quedaba la esperanza de que el retador desistiera o se le olvidara. Era una posibilidad, pero eran minutos o horas de frío, de preocupación por lo que venía, si se creía perdedor. A la salida era posible quitarnos la camisa para no ensuciar el uniforme y evitar huellas de un combate que nos cobrarían al llegar a la casa. Si llegáis con la camisa sucia, pues un poquito te agarraste. Te agarraste. Puñetero. Además, no faltarían mediadores que intervendrían evitando que nos cayéramos a carajazos y árbitros que corrigieran los excesos de violencia. Es decir, había otras personas que intervenían. Sí. La invitación era sensata: sacrificar la clase, entorpecer la labor del educador e irrespetar al colegio. Aconsejaba escoger otro lugar y momento para pelear, es decir, en el sitio de oportunidad apropiado. Así, los contendores se dedicaban a lo principal postergando lo secundario. Correcto. Y esto es muy importante porque yo trato de demostrar que hacíamos un ejercicio de inteligencia, de racionalidad, lo que no se ve ahorita, en quienes intentan agredir a Venezuela, intentan invadir militarmente al país. Exactamente. Enfrentar al imperialismo norteamericano, aquí viene el relacionamiento político. Enfrentar al imperialismo norteamericano, poderoso, tramposo, desafiante y acompañado de secuaces dispuestos a caernos en callapa, obliga a guardar las diferencias entre patriotas y resolverlas a la salida de una crisis que amenaza nuestra existencia como república. No se trata de congelar la crítica, por el contrario, esta debe profundizarse para corregir los vicios y defectos. Pero la unión no debe sacrificarse por satisfacer desesperos inoportunos y contraproducentes. Abocarnos a resolver los problemas del país y preparar unidos la defensa de la patria constituye lo principal. Si no, la anarquía nos devorará, decía el Libertador. Al final surgirá la oportunidad de saldar cuentas entre inconstantes y consecuentes, duros y guabinosos, radicales y reformistas. En este momento no, si querés a la salida. Y nos toca la salida de este segmento. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Leo, excelente esa crónica, me encanta. Y cuando regresemos continuamos, porque de hecho vamos a compartir otras crónicas de las que ha venido escribiendo en su sección de Orgullosamente Montuno nuestro invitado de hoy, Leonardo Núñez Martínez. No se vayan a ir muy lejos, que ya volvemos con mucho más de nuestro programa En el Medio.